Buenas tardes, soy Carmen Trinado y hoy les vengo a presentar mi ponencia, las figuras retóricas en un corpus de textos publicitarios de páginas web de joyería en francés, del francés al español. Para entender primero este trabajo tenemos que profundizar en el panorama actual de la publicidad en general. Primero también tenemos que añadir que este trabajo parte del proyecto Villulex, que consiste en elaborar una herramienta terminológica plurilingüe y multimodal en el sector de la joyería. Con respecto al ámbito publicitario actual, tenemos nuevos modelos de comunicación y estos nuevos modelos de comunicación tienen que hacer frente a unas cifras que son devastadoras para la publicidad tradicional. En el año 2000 vemos, por ejemplo, que había un 20% de la cuota de pantalla de aquellas cadenas que se veían más. En el año 2011 vemos que el pico de cuota de pantalla la tiene la televisión española con un 15,4% y vemos que en el año 2023 la cadena que tiene una cuota más alta de visibilidad es Antena 3 con un 13,1%, por lo que vemos que en cuestión de 23 años ha decaído hasta un 7% el consumo de pantalla, de televisión en este sentido. Que lo que ocurre, que ya la publicidad tradicional no funciona, ya no se publicita tanto en televisión y además tenemos un concepto que se llama el prosumer, que es un consumidor diestro en técnicas de marketing, que resulta que además al ser experto en estas técnicas ya no funcionan con él los típicos anuncios publicitarios que teníamos, por ejemplo, en la televisión. Entonces tenemos dos aspectos. La televisión ya no se ve tanto y además los modelos tradicionales de comunicación publicitaria ya no funcionan. Vemos además que tenemos un exceso de inputs con respecto a la publicidad. Vemos que YouTube tenemos, según Lori Lewis, tenemos más de 500 horas de contenido que se sube a YouTube cada año, pero cada minuto en Internet, 695.000 historias, 2 millones de visitas en Twitch, que es lo que quiere decir que sufrimos un constante bombardeo y por lo tanto tenemos que encontrar nuevas formas de atraer la atención del interlocutor o del público de la publicidad. Para ello, algunas opciones que se tienen son el storytelling, que básicamente pues colocar a un actor contando una historia sobre el producto, el branded content, que básicamente consiste en hacer contenido en las distintas redes sociales, además patrocinado normalmente o acompañado de gente famosa como influencers o actores o cantantes que tengan relación con el producto, si será un anuncio tan obvio, y luego las figuras retóricas. El uso de las figuras retóricas es bastante más notorio en los últimos años, ya que permite captar la atención del interlocutor y permite además crear una imagen de marca bastante interesante que hará que luego el receptor recuerde mejor tu marca. Existen varias funciones de figuras retóricas y para ello primero vamos a ver cómo actúa el consumidor. Para ello nos vamos a basar en Plasman y su trabajo de 2012, que afirma que en el proceso de toma de decisiones del consumidor existen varios niveles: la representación y la atención, la predicción del valor, el valor de la experiencia, el valor recordado y el aprendizaje del receptor. La representación y la atención del consumidor consisten básicamente en un eslogan sencillo que consiga llamar la atención del receptor. Y la predicción del valor es, por ejemplo, en los anuncios de cerveza, cuando vemos que a lo mejor no estamos solicitando la cerveza, pues a lo mejor el receptor puede entender o puede predecir que tomando esa cerveza pues se va a relajar, va a tener un buen momento con amigos. Esa es la predicción del valor. O sea, según tu anuncio, ¿qué es lo que el consumidor presupone que va a recibir de tu producto? Estos dos elementos son los más interesantes a la hora de estudiar la figura retórica, ya que son una herramienta que permite, primero, captar la atención y segundo, pues además recibir una sensación de que lo que vas a experimentar con el uso de tu producto. Aquí no nos vamos a meter mucho, pero simplemente para que lo sepan ustedes, existen dos tipos de figuras retóricas. Están las visuales y las lingüísticas. Las visuales, por ejemplo, es hacer una metáfora mediante imágenes
sobre el producto, y las lingüísticas son aquellas que conocemos la metáfora, la prosopopeya, la antítesis, etcétera. A la hora de abordar nuestro cuerpo nos hemos encontrado con distintas dificultades específicas de traducción. La primera dificultad ha sido el uso de tecnicismos y de la descripción y de las figuras retóricas. En este sentido vemos que en la página web de joyería pues podemos observar bastantes tecnicismos, pero que además están mezclados con un uso general del lenguaje y a su vez tiene una serie de figuras retóricas que dependen mucho del elemento cultural. En esto también nos vamos a profundizar cuando hablemos del segundo punto, las características de la marca. Resulta que además cada marca tiene su propio lenguaje publicitario, no todas las marcas tienen la misma técnica publicitaria. Entonces vamos a ver ahí una diferencia, que por ejemplo hay algunas marcas que se dejan llevar más por la cultura origen en que se está desarrollando y otras que no tienen tantos elementos culturales ni hacen tantas metáforas relativas a elementos culturales. El idioma original de la marca, la tendencia es importante, porque hay muchas marcas que a lo mejor sus textos originalmente los escriben en francés, en inglés. Es lo que quiere decir esto, que en el fondo no van a traducir sus páginas en ocasiones al español, o van a tender más a utilizar un lenguaje como más neutro y con menos figuras retóricas que no pueden ser entendibles por todo el mundo en general. Tercero, también hemos encontrado un problema, y es que a veces buscábamos un texto en francés y no encontramos equivalente en español, porque resulta que ese producto concreto no se comercializa en España, a pesar de que en Francia sí. Pues eso es algo que también tenemos que analizar antes de atajar este tipo de textos. Las figuras culturales, que es lo que decíamos que nos íbamos a centrar, también podemos ver los colores. Por ejemplo, podemos ver un anuncio de Cartier, que el color azul trae calma, trae paz, pero cuando lo tenemos que traducir a lo mejor a una cultura anglófona, vemos que el azul trae tristeza. También vemos referentes a elementos de la naturaleza que a lo mejor no deben tener o pueden no tener la misma connotación en la lengua meta. Es el caso de cuando utilizamos Casti también utiliza la imagen de una pantera. Bueno, pues una pantera tiene un elemento sensual, un elemento bélico, que a lo mejor no en todas las culturas se transmite. Y por último, también tenemos que comprender el público meta, porque realmente a lo mejor esta metáfora es complicada de traducir, pero el público meta puede entender perfectamente por similitud cultural con el texto origen, puede entender perfectamente a qué estamos haciendo referencia sin tener que hacer ningún tipo de cambio con respecto a la traducción al texto original. El problema de hablar de figuras retóricas es que no hay una categoría exacta de lo que son las figuras retóricas. De hecho, según el autor, puedes ver que la prosopopeya o la personificación a veces entra dentro de la metáfora. En otros trabajos puede ver que no consideran lo mismo. Para analizar las figuras retóricas nos hemos basado en varios trabajos, pero en concreto nos interesaba saber o tener un tipo de taxonomía a la que acudir. Para ello hemos optado por la taxonomía propuesta por Macquarie y Meek, que conlleva 3 elementos. El primero es la propia figuración, que se considera el hecho de que el significado que posee el vocablo en el texto o la figura retórica en el texto se desvíe del significado literal, palabra por palabra, de lo que dice. El modo figurativo, en el que entran 2 modos de figuración, que es el esquema y el tropos, y luego la organización retórica. Y aquí entrarían por las distintas clasificaciones de figuras retóricas. Tenemos la repetición, la impresión, la sustitución y la figura de desestabilización. Pues algunas técnicas de repetición consisten en no cambiar en el elemento, la inversión es en invertir sintácticamente una oración para crear una figura retórica, la figura de desestabilización por lo mejor son juegos de palabras. Entonces, esto nos permite ir analizando poco a poco las distintas figuras retóricas y poder ir clasificándolas, si bien hemos utilizado varios trabajos para obtener esa figura retórica. Con esta taxonomía simplemente la estamos clasificando. Aquí tenemos nuestra muestra textual. En un primer lugar, pues tenemos la panthère, que es lo que decimos antes, que es la pantera.
Aquí la mochila panthère, tout analysé desde el espacio, entre les nez, les yeux. Aquí lo que nos interesa más es la personificación de la pantera, nos dice les yeux, les proportions, les representations déterminent les caractères d'une panthère. Está dando una propiedad de persona. Un animal no tiene carácter, no tiene una personalidad. En todo en ella exhala desafío, el poder, la libertad. Le está atribuyendo unas características que no son las adecuadas para un animal. En español se ha hecho una traducción literal de esa figura retórica y se dice los ojos, su proporción y su ubicación determinan la personalidad de una pantera. Es decir, se está personificando a la pantera, ya que de nuevo un animal no puede tener personalidad. Con Justin Cloux tenemos algo complejo para traducir, porque resulta que tenemos una línea de joyería que simplemente trabaja con un clavo, la idea de un clavo, hacen distintas joyas sobre él. En este caso, pues hacen un juego de palabras, porque dice Justin Clou, que es sobre un clavo. Justin Clou, c'est tout d'abord un clou. O sea, Justin Clou es, ante todo, un clavo. ¿Qué le ocurre? Que eso no lo puede entender un hablante francófono porque está como repitiendo el mismo elemento varias veces. ¿Qué es lo que hace la traducción en español? Deja el nombre igual, no dice solo un clavo, porque además a nivel de comercialización pues no queda tan bien, y te dice que juste un clou, te deja el nombre literal. Cartier transforma un simple clavo en una pieza de joyería. Lo que hace es que en vez de traducirte literalmente esa repetición, te la cambia. Aquí con Magic Nature tenemos un caso de sinestesia. Y que resulta que nos provoca una sensación. Aquí lo que intentan transmitirnos es la fuerza de la naturaleza. Le soleil, la lune, les étoiles nous rappellent la magie et la force de la nature. También nos hablan de hacer symbolique et transmettre des énergies positives. O sea, nos quiere hacer sentir que el valor, en el fondo lo que te está dando es un valor al producto, y ese valor del producto consiste en la energía positiva que te va a traer, lo cerca que vas a estar y lo conectado que vas a estar de la naturaleza. Eso en el fondo es sinestesia. En español se ha dejado básicamente igual. Podemos ver aquí que han cambiado algunos elementos sintácticos, pero lo que viene a ser la figura retórica, que es la sinestesia, la dejan exactamente igual. Aquí la energía pierde su valor literal y acaba siendo pues, un elemento casi metafórico para hacer sentir al lector sensaciones que de normal no tendría. Aquí también es un ejemplo de sinestesia, une façon de renouer avec l'univers. Si compras esta joya, vas a sentirte unido con el universo. En español se dice conectar y todo esto lo asocian con el signo del zodíaco. Como conclusiones podemos tener que las figuras retóricas son un elemento fundamental en la publicidad del sector de la joyería actual, que gran parte de las técnicas publicitarias del mundo de la joyería pasan por evocar sentimientos al consumidor, y el conocer el abordaje de la traducción de estos artificios estilísticos del sector de la joyería nos puede ayudar a los traductores a tener una fuente documental en la que basarse para tomar decisiones. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Muchas gracias por escuchar este trabajo. Y bueno, aquí les presento pues mi correo y mi cuenta de Twitter profesional. A ver si quieren seguirnos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de formularla. Muchas gracias.